La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva. En mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana, el mejor juguete del mundo. Durante mi niñez, mi mamá tenía una regla. No se podía ver televisión durante los días escolares. O sea, que de lunes a viernes teníamos prohibido ver televisión. Esto hizo que mi persona y mis hermanos tuviéramos una gran imaginación, que disfrutáramos todos los juegos al aire libre y en mi caso yo aprendí a amar la lectura en forma apasionada. Nuestros juegos favoritos eran subir árboles, compitiendo quién subía al árbol primero, lazo, yerbis, bate, policías y ladrones, el hombre araña, el hombre increíble, que normalmente yo era el hombre increíble porque yo era la más grande de todos. Competencia para subir al techo, montar bicicleta o armar nuestros propios parques de juegos, como por ejemplo cuando cogimos un lazo, una tabla y armamos un columpio en el marco de la puerta que daba al patio. No tuvimos en cuenta que la fricción de la cuerda con el marco pues iba a reventar la cuerda. Todos nos hemos subido en el columpio, cada uno en un turno, y cuando por fin fue mi turno, se ha reventado la cuerda. Hasta la fecha, mis hermanos juran que yo reventé la cuerda del columpio que armamos porque yo era la gorda de la casa. Lógicamente, pues yo era la más grande, la más acuerpadita, pues comparada con los esqueléticos de mis hermanos. Como se darán cuenta, la gran mayoría de estos juegos eran inventados, con reglas inventadas. Eran juegos que no tenían fin. Simplemente jugábamos hasta el cansancio o hasta que estábamos agarrados tirándonos los pelos tratando de definir una regla y al final terminábamos todos castigados. Y no es que no tuviéramos juguetes, no me malinterpreten, teníamos muchos juguetes. Lo que pasa es que normalmente estábamos jugando una historia y los juguetes se convertían en simples accesorios o motivaciones para el juego. No nos sentábamos completamente a armar un Lego o jugar solamente con carritos, no. Un ejemplo, uno de nuestros juegos favoritos era subirnos al techo. Entonces hacíamos competencia quién subía más rápido al techo. Lógicamente no era suficiente con quién subía más rápido al techo. Nosotros cogíamos, tirábamos Legos, tirábamos carros, cualquier juguete que tuviéramos a la mano lo tirábamos al techo. Y entonces la idea del juego era quién subía más rápido y quién podía recoger la mayor cantidad de piezas o fichas, lo que sea que hubiéramos tirado en el techo. Ya se imaginarán la cantidad de tejas que partíamos corriendo por ese techo buscando cosas. Pero así eran nuestros juegos y eso era lo que más disfrutábamos nosotros. Pero había un juego que no lo he mencionado hasta el momento y era el mejor juego del mundo con el mejor juguete del mundo. Esta es la historia de ese juguete y cómo quedó terminantemente prohibido jugar con ese juguete. Permítame primero explicarles algunas cosas para ponerlos en contexto de cómo llegamos a tener ese juguete en la casa. Yo nací y crecí en Barrancabermeja junto con mis hermanos Lily, Alan y los gemelos Sam y Mike. En esa época Barrancabermeja era un pueblo, aunque ya ha crecido tanto que ya es una ciudad. En todo caso, era un pueblo bastante húmedo y caliente, con temperaturas que oscilaban entre los 35 a 40 grados centígrados. En esa época yo no sé cuál era el problema que teníamos con la planta de tratamiento de agua. En todo caso teníamos cortes de agua constantemente. Entonces la gente acostumbraba a tener medios de almacenamiento como por ejemplo tanques elevados. En nuestro caso, en mi casa nosotros teníamos el tanque elevado de agua, teníamos además de eso una pila grandísima, 2 tanques medianos y un tanque muy grande. Cuando los cortes de agua eran avisados con anticipación, pues nos asegurábamos de lavar y llenar con agua la pila que teníamos, los 2 tanques medianos y el tanque gigantísimo. Pero si el corte de agua no era avisado, nos tocaba ir a traer agua de los grifos que Ecopetrol tenía abiertos al público. Para los que no saben, Ecopetrol es la empresa petrolera de Colombia. Y estos grifos traían agua directo de la planta de tratamiento de agua de la empresa. Entonces ya se imaginarán las filas tan impresionantes que se armaban en los diferentes grifos que la empresa tenía abiertos al público.
Nosotros lo que hacíamos era que poníamos en el baúl del carro los 2 tanques medianos que sí cabían ahí, íbamos, hacíamos la fila, llenábamos los 2 tanques de agua y ese era nuestra reserva de agua durante el corte. El tanque azul grandísimo medía aproximadamente 1,40 m de altura, si no es que más. Era bastante ancho y con una apertura relativamente angosta. Tenía una tapa negra que básicamente al ponerla el tanque quedaba completamente sellado, pues tenía un sistema especial para poderlo abrir. Este tanque lo usábamos normalmente para almacenar la ropa sucia semanal de nuestra familia de 7 personas. Y este tanque es lo que yo les digo que era nuestro juguete favorito. Lo que hacíamos para jugar con este tanque era que lo acostábamos. Le sacábamos toda la ropa sucia. Uno de nosotros se metía dentro del tanque. Los que quedábamos por fuera lo tapábamos y empezábamos a rodar ese tanque por todo el patio. Vale la pena aclarar que el patio de la casa de nosotros era grandísimo y lo que hacíamos era que le dábamos una vuelta completa al patio rodando el tanque con uno de nosotros metido por dentro. ¡Qué montaña rusa ni qué 8 cuartos! Ese paseo dentro del tanque sí era adrenalina pura. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo se mueve por dentro la ropa en una lavadora? Pues más o menos así era el paseo dentro del tanque. Lógicamente para los que estábamos por fuera también era un esfuerzo grandísimo porque nosotros teníamos que empujar un tanque que era grande, pesado, y a eso súmale el peso de la persona que estaba dando botes por dentro. Una vez se terminaba de dar la vuelta, los que estábamos por fuera teníamos que abrir el tanque con mucho esfuerzo. La persona que estaba por dentro salía roja totalmente, llena de morados por todos lados, completamente empapada en sudor, básicamente sin aire. Ya se había consumido todo el aire que había quedado por dentro, pero eso sí, feliz y pidiendo el siguiente turno. Como los que habíamos estado por fuera nos costaba tantísimo trabajo mover ese tanque, pues lógicamente estábamos agotados. Nos tocaba descansar un poquito, tomar agua y listo. El que sigue va para adentro y vuelve y empieza a contar el cuento. Era uno de los mejores juegos del mundo. ¿Qué mejor parque de diversiones que este? Teníamos ahí la cantidad de turnos que nosotros quisiéramos sin pagar y un paseo lleno de adrenalina de principio a fin. Además de eso, súmale la oscuridad cuando uno estaba dentro del tanque. Era increíble jugar dentro de ese tanque. Sin embargo, en esos días algo sucedió en Barranca. Una tragedia que básicamente conmocionó al pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió? 2 niños estaban jugando en su casa, los padres no estaban, eran 2 hermanitos, una niña y un niño, el niño era el mayor y estaban jugando a las escondidas. Cuando fue el turno de la niña de esconderse, pues se escondió también que el hermanito no la encontró. La buscó y la buscó y la buscó por toda la casa y no la encontró. Cuando llegan los papás del niño a la casa, recuerden que era una época en la que no había celular. Entonces el niño esperó que llegaran los papás. Cuando los papás llegan, el niño les cuenta que están jugando a las escondidas, que la hermanita se escondió y él no la ha encontrado. Se han puesto a buscar a la niña por toda la casa. Resulta que estos señores tenían en el garaje una nevera fuera de servicio. Ni siquiera la tenían conectada a la corriente. La niña se escondió dentro de la nevera sin saber que no se podía abrir la nevera de adentro hacia afuera. Para el momento en el que los padres encontraron a la niña, ya fue muy tarde. La niña murió dentro de la nevera ahogada. Cuando mi mamá lee esa noticia, ella de inmediato piensa en nosotros jugando dentro de ese tanque que queda completamente sellado. Una vez se pone la tapa, nos llama a todos, nos cuenta la historia y nos prohíbe jugar con el tanque. Estaba muy asustada porque en realidad nosotros habíamos estado corriendo peligro durante todo el tiempo que hemos estado jugando con el tanque y nos prohibió completamente jugar en el tanque. Lógicamente nosotros éramos unos niños muy obedientes y no volvimos a jugar con el tanque mientras mi mamá estuviera en la casa. Pero mi mamá salía de la casa
alguien montaba vigilancia en la puerta de la casa mientras los otros estábamos en el patio jugando. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Uno se metía dentro del tanque, lo rodábamos y cuando ya se le acababa el turno a esa persona salía del tanque, corría a hacer vigilancia. El que estaba haciendo vigilancia venía a ayudar a rodar el tanque mientras otro se metía. Pues nosotros seguimos jugando así un buen tiempo, al punto que ya más o menos le teníamos el cálculo de cuántas vueltas alcanzábamos a dar en el patio cada vez que mi mamá salía. Entonces mi mamá nos decía, bueno señores, ya vengo, voy a ir a hacer X o Y cosa fuera de la casa. Ella se iba, nosotros ya sabíamos más o menos cuántas vueltas podíamos dar en el patio. Uno para adentro y hágale a rodar el tanque y a gozar mientras mi mamá no estaba. Uno de esos días dice mi mamá, bueno señoritos, tengo que ir a hacer una diligencia. Voy a salir y nosotros, listo mami, chao, que le vaya bien. Esperamos a que se fuera, tan pronto se va la mamá, corremos para el patio, acostamos el tanque, le sacamos la ropa y va para adentro Alan, que era el que seguía en turno esa vez. Ya le teníamos el control de los turnos de acuerdo a quién había quedado la última vez dentro del tanque. Se mete Alan, tapamos el tanque, queda completamente sellado y empezamos a rodarlo. Y estamos en esas rodando el tanque en el patio cuando escuchamos que entra la mamá a la casa. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, la mamá llegó. Paramos el tanque, pero no nos dio tiempo de hacer nada más. Solamente paramos el tanque, córrale a esconderse. Pues mi hermano Alan dentro del tanque solamente escuchó, ¡llegó la mamá! ¡Corran! Y él se ha quedado metido dentro del tanque. Entonces todos nos imaginábamos a Alan dentro del tanque tocando. Tocaba, ¡hey! ¡Mile! ¡Sam! ¡Mike! ¡Ábrame! ¡Que la mamá me va a pillar! Y toque. Nosotros desde nuestro escondite solamente escuchamos ¿qué hacían? Tocando por dentro del tanque. ¿Quién cree que abrió el tanque? Pues la mamá ha abierto el tanque y Alan está dentro del tanque allá. Lo ha sacado, nos ha llamado a todos, menos a Lily, porque Lily no jugaba con nosotros este juego, a ella no le gustaba. Bueno, nos llamó a todos, lógicamente. Nos ha puesto en orden de mayor a menor. Mi persona de primero, Alan, Sam y Mike. Nos ha dado la regañada de este siglo. Y después de que nos ha regañado, nos ha dado unos cuantos correazos por esas nalgas a cada uno. Y ahí nos dice, señores, yo ya había hablado con ustedes, les queda completamente prohibido jugar con este tanque. Cogió la tapa del tanque y la escondió, se la llevó. Es la hora y nosotros no sabemos qué hizo con esa tapa. Se la llevó y nos dijo, estos correazos que les di no fue nada, son solamente una advertencia. Si yo los llego a encontrar nuevamente jugando en el tanque, les voy a dar más duro. Bueno, pues mi mamá se fue a terminar sus diligencias. Nosotros, como hacíamos normalmente cada vez que nos pegaban, porque ya se imaginarán que éramos unos niños súper juiciosos, entonces era muy poco lo que nos pegaban. Entonces nos reuníamos en el cuarto de los niños a discutir y a hablar acerca de cómo nos habían pegado. Y así nos burlábamos de las caras que había hecho cada uno. ¡Ay, la cara que hizo Alan! ¡Ay, la cara que hizo Mike! ¡La cara que hizo Sam! Eso sí, nos burlábamos hasta el cansancio y todos jurábamos que no habíamos llorado cuando nos estaban pegando. En fin, así fue que nos quitaron completamente nuestro tanque. Ahí se nos acabó el juego. Mentiras, no se acabó completamente. Igual insistíamos, tratábamos de jugar con el tanque. Lo poníamos abajo, se metía alguno, pero sin la tapa ya no tenía sentido. Porque como uno está dando botes dentro del tanque, uno no tiene control del movimiento de uno dentro del tanque y terminaba uno saliéndose del tanque y la salida normalmente era dolorosa, eso se pegaba a uno, por allá uno se escalabró, terminábamos con cortadas aquí en esta parte. Era bien complicado jugar sin la tapa. Tratamos de ponerle bolsas plásticas para taparla esa, pero no, nada,
sin la tapa, el juego estaba incompleto, con un carro sin ruedas. Se nos acabó el juego y hasta ahí llegó nuestro juguete, el mejor juguete del mundo. Tristemente, esa fue la última vez que pudimos jugar a nuestras anchas y con satisfacción con el mejor juguete del mundo. Espero que les haya gustado la historia. Esta es una de las tantas historias de las diabluras que hemos hecho. No olvides suscribirte. Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones cada semana cuando publique historias nuevas. Aquí voy a seguir contando historias de todas las diabluras que hacíamos cuando estábamos pequeños. Y no solamente de cuando estábamos pequeños, sino vamos a ir progresando y vamos a ir creciendo mientras voy contando las historias. Espero que les haya gustado. Chao.